En este mes de diciembre vamos a estar viendo tres personajes importantes que giraron en torno al nacimiento de Jesús. Vamos a estar viendo a Zacarías, Elizabeth, vamos a estar viendo a José y a María y a los pastores. Pero vamos a estar haciendo domingo a domingo un estudio acerca del temor que ellos evidenciaron ante el anuncio de los ángeles. Y en esta mañana vamos a estar estudiando a Zacarías, el sacerdote, que tuvo una revelación especial de parte de Dios, pero él en medio de esa circunstancia manifestó temor. Por esa razón, el tema de esta mañana tiene que ver con el hecho de que nosotros aprendamos a pasar del temor a la alabanza. En la época que hemos vivido, una época muy diferente a todos los años que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, ha sido muy diferente. Y de una u otra manera, cada uno de nosotros ha estado experimentando temor, ha estado experimentando dolor, llanto y quebranto. Y hoy día vamos a ver a través de la vida de Zacarías cómo es que podemos pasar del temor a la alabanza. Y cómo es que tú y yo, mi hermano, que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, debemos aprender a enfrentar el temor, de modo que nuestros labios comiencen a alabar a Dios. Y el pasaje bíblico que vamos a leer está en Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Según este pasaje, vemos que Zacarías era un sacerdote. Y los sacerdotes tenían que ir al templo de Jerusalén a servir durante una semana, una vez al año, y en esa semana servir 2 veces. Y es en esa circunstancia en que se le aparece el ángel a Zacarías. Y es después de 400 años que Dios nuevamente envía un ángel para hablar a un hombre. Sin embargo, durante estos 400 años, no es que Dios había permanecido en silencio, sino que Dios había estado trabajando para la preparación de la llegada del Mesías. Los profetas habían anunciado que el Mesías iba a venir, y Dios utilizó estos 400 años para preparar no solamente las circunstancias que tienen que ver con el gobierno, sino las costumbres que el pueblo de Israel tenía que tener para que cuando llegase el Mesías, la predicación del Mesías pueda llegar al corazón del pueblo de Israel. Y es así que durante estos 400 años surgen los saduceos, surgen los fariseos,
Es más, aparece también el templo en el monte Gerizim, que más adelante Jesús va a conversar con la mujer samaritana. Y es en este tiempo que se elige a 70 eruditos para poder traducir las escrituras del hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. De modo que el pueblo de Israel ya tenía las escrituras escritas en griego. Aparece también en este periodo las sinagogas, donde el pueblo de Israel había estado disperso, y aparecen grupos de familias que se reúnen para poder tener estudios de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Aparece el Sanedrín, aparecen los saduceos, es decir, todo lo que nosotros cuando abrimos la escritura en el Nuevo Testamento y leemos, todo esto aparece durante los 400 años de silencio. Y es en medio del silencio es que Dios prepara el terreno para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, como bien dice Pablo en Gálatas, Dios envió a su Hijo, pero también cuando llegó el tiempo, Dios envió al ángel Gabriel para hablar a Zacarías. Y es ahí donde nosotros podemos sacar algunas enseñanzas y cómo es que nosotros podemos pasar del temor a la alabanza. Y vamos a ver 3 características en la vida de Zacarías. La primera es que él decide servir siempre a Dios a pesar de las circunstancias. Decide él enfrentar sus temores y decide alabar a Dios. Son 3 características que nos llevan del temor a la alabanza. El primer punto tiene que ver con que Zacarías decide servir siempre a Dios. Y el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, se le aparece el ángel. Es decir, lo primero que nosotros vemos acá es que Zacarías está sirviendo a Dios. Por el contexto sabemos que él no tenía hijos y su esposa era estéril. Pero eso no le detuvo a él a seguir sirviendo a Dios. Él no dijo, como Dios me ha castigado, entre comillas, porque en aquel tiempo, cuando una mujer no podía tener hijos, una mujer era estéril, más o menos la gente le insultaba diciéndole: ¿qué habrás hecho que Dios te ha castigado no abriendo tu matriz? De modo que lo que estaba viviendo Zacarías era un momento complicado, un momento que seguramente cargaba mucho su corazón. Pero aún así, a pesar de la tribulación, la circunstancia difícil, el momento complicado en que le tocó vivir, él seguía con el mismo espíritu de servir a Dios. Y es interesante que dentro de los 8,000 sacerdotes que les tocaba ministrar en ese entonces, cae la suerte para que Zacarías sea él el elegido y entrar en el santuario de Dios. Qué interesante es esto, hermano. Nosotros sabemos que para Dios no hay casualidad, hay más bien causalidad. Es decir, Dios causa, mueve las circunstancias para que se cumplan sus propósitos. Y es interesante que Lucas presenta a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, con 2 características que nos llaman mucho la atención. Dice la Escritura: andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Es más, Lucas presenta a Zacarías y a Elizabeth como que eran hombres justos e irreprensibles delante de Dios. Es decir, ellos no vivían fastidiados, no vivían resentidos, no vivían quizá enojados contra Dios diciendo: ¿por qué no nos has dado un hijo? No, eso más bien les llevó a ellos a buscar más al Señor y a vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando Lucas está describiendo a Zacarías, dice que no tenían hijos porque eran de edad avanzada y ella era estéril. Creo que cuando una persona llega a la vejez, definitivamente muchas cosas cambian en la vida. Sin embargo, acá vemos a una persona de edad avanzada que de pronto está sirviendo a Dios. Y creo que Zacarías es un ejemplo, porque muchas personas cuando están pasando por momentos de dificultad, por momentos de tribulación, por momentos de problema, dicen: no voy a servir. A veces uno recibe llamadas diciendo: esta semana no voy a servir porque estoy en problemas. La otra semana sí, porque ya no voy a estar en problemas. Sin embargo, Zacarías, a pesar de la circunstancia en que él estaba pasando, él sigue sirviendo a Dios. ¿Qué tal ejemplo de este hombre? Y dice Lucas que se le aparece un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Y definitivamente Zacarías sabía muy bien
todo el ritual que implicaba el hecho de servir a Dios. Y Zacarías tiene el privilegio de entrar al lugar donde la mayoría de los sacerdotes querían entrar para servir directamente a Dios. Ellos estaban solos, ya no estaban con todo el grupo de sacerdotes, sino que le tocó en suerte entrar ahí donde él podía servir directamente a Dios. Él prendía el incienso y comenzaba todo el ritual que tenía que ver con la adoración a Dios, mientras que todo el pueblo estaba orando. Los sacerdotes estaban orando, él estaba ahí orando por el pueblo, estaba buscando el favor de Dios, y es cuando se aparece el ángel. Y él, al ver al ángel, dice la Escritura, se turbó y se llenó de miedo, porque era algo nuevo para él. Dios no había hablado en 400 años y ahora había decidido hablar, y había decidido hablarle a este anciano, había decidido hablar a este hombre que tenía un problema, había decidido hablar a este hombre que estaba dispuesto a servir, aún a pesar de las circunstancias que estaba pasando. ¿Será esto una enseñanza para nosotros? ¿Porque a veces Dios no nos habla? ¿Será porque aún en medio de la situación difícil nosotros no queremos servir a Dios y postergamos el servicio a Dios, pero sí aceptamos otro tipo de servicio? ¿Será porque Zacarías veía el servicio como un privilegio, no como una obligación? Él veía el servicio como un privilegio. Es posible que a lo largo de su vida él haya aprendido el arte de servir a Dios no como una obligación ni como una imposición, sino como un acto voluntario de poder agradecer a Dios todos los favores que Él ha hecho con nuestras vidas. A lo mejor él recordaba el pasaje de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Quizá Zacarías tenía bien en claro que servir a Dios era un privilegio. Y tal como José muchos años antes había dicho: yo y mi casa serviremos a Jehová, él también había grabado en su mente y en su corazón ese acto de servicio, que él y su casa iban a servir a Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que pase, cualquier cosa difícil en su vida, él había decidido servir a Dios. Significa que para Zacarías no fue un obstáculo el hecho de que él era un hombre viejo y que tenía un problema con su esposa que era estéril, de modo que él no podía tener hijos. Él pasó por alto eso y siguió sirviendo a Dios. Por eso es que vemos en Zacarías un hombre que pasó del temor a la alabanza. Y el segundo punto tiene que ver con el hecho de que Zacarías decide enfrentar su temor. Dice la Escritura: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos que Zacarías era un hombre común y corriente como todos nosotros. No era un hombre grande en fe que de pronto ve al ángel y dice: te creo. No. Él experimentó lo que todos nosotros los hombres experimentamos, y es el temor. Y es lo que muchos hemos experimentado quizá durante este tiempo de pandemia. Es interesante que la versión Dios habla hoy dice: al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. La Nueva Versión Internacional dice: al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. La traducción en lenguaje actual dice: cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Por supuesto que él estaba sirviendo a Dios y de pronto se le aparece un ángel. Él seguramente imaginó y dijo: ¿qué hice mal? Ahora viene Dios a castigarme, es mi último día de vida. Algo me equivoqué en el servicio a mi Dios. Y es por eso que el ángel, en el versículo 13, le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Miren lo que el ángel le dice a Zacarías. Es probable que Zacarías, cuando le tocaba esa oportunidad de estar en el altar de Dios, en el momento en que él ofrecía oraciones a Dios a favor del pueblo, es posible que él también ahí haya insertado su oración diciéndole: Señor, dame un hijo. Señor, dame un bebé.
Señor, yo quiero tener descendencia. Y es posible que su pedido no sea un pedido egoísta con el hecho de que tenga un hijo para que la gente no lo moleste. Yo creo que no. Yo creo que su deseo de Zacarías de pedir un hijo era, Señor, yo te sirvo a ti. Y si yo me muero, este acto de servicio va a quedar cortado. Yo quiero que me des un hijo para que mi hijo también te sirva a ti. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se le aparece el ángel y le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y esta frase es similar a la de Daniel capítulo 10, versículo 12, cuando el mismo ángel Gabriel dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese, mi hermano, mi hermana. Zacarías tenía una dificultad que constantemente lo presentaba ante Dios. Es decir, él oraba, él estaba clamando a Dios. Él no decía, no voy a compartir con nadie porque nadie me entiende. Esta dificultad es solo para mí, ¿qué van a decir de mí? Además, estarán muy ocupados para atenderme. No, él clamaba a Dios y el ángel le recuerda y le dice, tu oración ha sido oída. Tal cual como el profeta Daniel, el ángel le dice, sí, porque Dios escucha la oración. No sé qué estás clamando tú, mi hermano, pero Dios escucha la oración. A lo mejor en esta crisis que hemos estado viviendo del coronavirus, ha causado incertidumbre, ha causado miedo, ha causado temor en tu corazón. Y el miedo es el escenario perfecto para que el enemigo de nuestras almas robe nuestra fe. Y hace que la duda crezca, de modo que comencemos a desconfiar de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Y surge la interrogante, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Por qué no contestas, Dios, mis oraciones? ¿Por qué Dios no me responde? A lo mejor Zacarías se animaba recordando la experiencia de hombres de la Biblia como Abraham, que su esposa era estéril y Dios le dio un hijo, como Isaac y como otros personajes de la Biblia que nosotros leemos que cuando clamaron a Dios, Dios le dio un hijo. Quizá él se sostenía de esa promesa, pero él oraba, pero de pronto esta experiencia lo turbó. Es importante recordar, mi hermano, lo que dice Isaías, capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. De modo que Zacarías, en medio de su crisis, él estaba orando, él estaba sirviendo, y el ángel de pronto le da una promesa. Le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Qué interesante es esto, hermano. El ángel no solamente le dice, Dios te ha escuchado tu oración, sino que hoy he venido para decirte de que tu mujer, esa que tú llamas estéril, te dará un hijo, y es más, ese niño va a nacer y va a tener un nombre y se va a llamar Juan. Y cuando Zacarías escucha esto, le pregunta al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías comienza a dudar, comienza a racionalizar lo que el ángel está diciendo. Y de ahí donde viene una frase muy conocida, duda de tus dudas, pero no de la palabra de Dios. Y sabemos que el ángel le llama la atención y le dice, vas a quedar mudo hasta que se cumpla esto que yo te he dicho. En otras palabras, Zacarías, que estaba llamado a bendecir a la gente, a partir de su duda, ella no podía salir de ese acto de adoración, de servicio a Dios para bendecir a la gente. Él estuvo mudo durante 9 meses que duró el embarazo. ¿Y no te ha pasado, mi hermano, que muchas veces el dudar de la palabra de Dios hace que muchas veces nosotros retrasemos la respuesta de Dios para determinada oración o determinada acción? Ya Santiago va a decir que cuando uno ora a Dios, debe orar quitando y dejando a un lado la duda. Capítulo 1, del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hermano, acá vemos que Zacarías tiene que enfrentar sus dudas, tiene que enfrentar sus temores, tiene que enfrentar la realidad que él puede ser un servidor, pero al mismo tiempo, él es un hombre que tiene que aprender que cuando ora a Dios, debe orar sin dudar. Y esto me hace recordar que en una oportunidad escuché en una prédica que una iglesia en provincia estaba orando porque la sequía estaba muy fuerte. Y la iglesia se reunía todos los días a determinada hora a orar. Y oraba para que Dios mande lluvia, oraba para que Dios responda, oraba para que Dios pueda tener misericordia de ellos y caiga la lluvia y los campos puedan ser regados y puedan ellos tener la cosecha que tanto esperaban. Y un día la mamá de una niña sale y ella le pregunta: mamá, ¿por qué estás yendo todos los días a la iglesia? Y ella le dice: hija, porque estamos orando para que llueva. Y la niña le dice: mamá, ¿yo puedo ir a orar? Y la mamá le dice: claro, hija, alístate. Y la niña se alistó. Era a las 3 de la tarde. Era un hermoso día, un sol increíble. Y la niña le dice: un ratito, mamá, entra a su cuarto. Y la niña sale con sus botas de jeve. Sale con su plástico que le cubre del agua. Y sale con su paraguas y va a la iglesia. Y cuando la alcanza la mamá la mira y le dice: hija, ¿por qué vienes así si hay bastante sol? Y la niña le dice: mamá, ¿para qué estamos viniendo a la iglesia? Ah, estamos viniendo a orar, hija. ¿Y qué vamos a orar, mamá? Vamos a orar para que llueva, hija. Y la hija le dice: mamá, ¿y si Dios responde esta tarde? Nos vamos a mojar cuando regresamos a la casa. Nos va a agarrar la lluvia en el camino y nuestros zapatos se van a enlodar. Y la mamá la mira a la niña y le dice: hija, realmente tú sí tienes fe. Y va y comparte a toda la iglesia. Y toda la iglesia se dio cuenta de que estaban pidiendo por lluvia, pero ellos no se preparaban para la lluvia. Y como Dios les ama tanto, no mandaba la lluvia porque no quería que se resfríen en esa tremenda lluvia que iba a mandar. Pero así somos nosotros. Nuestra duda hace de que nosotros no podamos lograr muchas veces lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso tienes que enfrentar tus dudas. Tienes que enfrentar tus temores. Tienes que enfrentar todo aquello que realmente opaca tu confianza en Dios. Y dice el versículo 23: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías terminó de servir a Dios y quedó mudo y se fue a su casa. Y le contó a Elizabeth, ¿sabe Dios cómo? Y Elizabeth expresa su fe y su confianza en Dios, diciendo: al fin se acordó Dios, me ha hecho quitar mi afrenta delante de los hombres. Es decir, Elizabeth sí tuvo fe, sí creyó en Dios. Y se quedó en su casa 5 meses porque ella, como dice el dicho, orando y actuando. Ella dice: voy a salir embarazada. Ya no tengo la misma edad que tienen todas las muchachas que pueden salir a caminar por la calle. Tengo que cuidarme, tengo que guardar reposo. Y se puso a descansar 5 meses del embarazo, porque ella oraba y actuaba. Es ahí donde entramos al tercer punto, donde vamos a ver que Zacarías decide vivir alabando y bendiciendo a Dios. Es ahí que está en su casa y recibe la visita de María. En el versículo 56 dice: María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre.
Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. No sabemos cómo Juan le comunicó a Elizabeth que ese bebé no iba a llevar su nombre como se acostumbraba en esa época, sino que Zacarías decidió obedecer la voz de Dios a través del ángel y le dijo a su esposa, ese bebé se va a llamar Juan. De modo que cuando llegó el tiempo donde lo tenían que presentar ante la sociedad y le llamaban al bebé Zacarías, Zacarías, Zacaricito, ¿cómo le llamarían? Que de pronto la mamá decía, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y la gente, ¿qué diría? ¿Esta viejita qué le pasa? No sabe que la costumbre es que el hijo lleve el nombre del padre. Y le preguntan a Zacarías, ¿cómo se va a llamar? Él agarra una tabla, escribe, se llamará Juan, y él dice Juan. Menciona el nombre de Juan. Y la gente dice, se maravilló. Y dice la escritura, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Y nosotros podemos recordar lo que en el versículo 14 el ángel le dice a Zacarías, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. No sé, mi hermano, cuál es la situación en que tú estás pasando. ¿Cómo es que del miedo puedes ir a la alabanza? ¿Cómo es que del miedo puedes ir a la alegría? ¿Cómo es que del miedo puedes ir a una vida de bendición a Dios? Es probable que en este tiempo de pandemia hayas experimentado dolor, hayas experimentado quebranto, hayas experimentado duelo. Aún quizás hayas experimentado en tu propio cuerpo el miedo y el temor al haber contraído el coronavirus. Y aún abriga el temor de la segunda ola en tu mente y en tu corazón. Pero ¿cómo debemos pasar la Navidad? ¿Llenos de temor? ¿Llenos de angustia? Vamos a pasar la Navidad diciendo, el Señor no escuchó mi oración y se llevó a mi madre. El Señor no escuchó mi oración y se llevó a mi padre. El Señor no escuchó mi oración y se llevó a mi hijo, a mi tío, a mi amigo. ¿Vamos a vivir viviendo así o vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a seguir sirviendo a Dios? Vamos a comenzar a enfrentar nuestros miedos, a enfrentar nuestros temores y a empezar a alabar a Dios. ¿Cómo tú decides vivir y pasar esta Navidad, mi querido hermano, mi querida hermana, o a lo mejor usted que nos está escuchando y nos está viendo a través de este medio? Quizá en tu mente ha pasado esta Navidad ya no va a ser la misma. Mi mamá acostumbraba a hacer el chocolate. Mi papá acostumbraba a traer el panetón. Este amigo acostumbraba a traer el chancho. Este amigo, y comienzas a vivir y comienzas a darte cuenta de que esta Navidad no va a ser la misma. Pero, ¿cómo debemos nosotros actuar como cristianos? ¿Cómo es que Zacarías pudo servir a Dios a pesar de todo lo que él vivía? Cuando Elizabeth dice, allí en ese pasaje, que Dios ha quitado su afrenta, lo que ella está diciendo es que vivió durante muchos años. Caminaba por la calle y de repente la señalaban diciendo, mira, ella es descendiente de Aarón. Y mira, Dios la ha castigado, ¿qué habrá hecho? Ella caminaba por la calle y veía a las mujeres andar con sus dos hijos de la mano y ella solita tenía que caminar. Y a lo mejor le dolía a ella sentir la esterilidad en su cuerpo. A lo mejor a ella le dolía que su esposo era un hombre de Dios, que su esposo servía a Dios y decía, ¿cómo es posible? Sin embargo, cuando le llegó la promesa, le llegó la bendición, ella dijo, ahora Dios ha quitado eso que era una afrenta para mí y lo ha convertido en una alabanza para mí. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo tú vas a pasar la Navidad. Hay una alabanza que hace muchos años la escuchábamos. El artista es Dani Berríos, pero lo canta otra persona que ahora quiero que escuches, mi hermano. Y una parte de la canción dice que tu alabanza Dios va a escuchar, que Él va abriendo caminos, va quebrando cadenas, va sacando espinos, manda a los ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie la puede cerrar. Él trabaja para los que con Él confían. Y al mismo tiempo esta canción dice que nosotros debemos entender
que Dios, cuando está en silencio, Él está trabajando. Él está haciendo algo. ¿Quieres escucharla? Vamos a escuchar la canción. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La iglesia necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus brazos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Quizá tú digas, mi hermano, mi hermana, es fácil cuando uno está bien poder cantar a Dios. Es fácil poder alabar a Dios cuando todo marcha bien. Pero a lo mejor este año, mi hermano, mi hermana, te toca a ti alabar a Dios cuando no todo marcha bien. Quizá este año tú tengas que decirle al Señor, Señor, yo voy a enfrentar esta situación de la ausencia de mi ser querido y no voy a negarla, Señor. Porque una de las características que uno experimenta luego de haber perdido a un familiar es la negación. Es el pensar, el creer que esto es una pesadilla, es un sueño. El decir, no, ya va a llegar, ya va a venir. En algunos casos nos lleva a nosotros a la ira, al enojo. Nos lleva a preguntarnos por qué a mí. Nos lleva a decir, no es justo. En otros casos entramos en una especie de negociación a Dios, diciéndole, Señor, por favor, no permita que se muera. Si tú le das vida, yo te sirvo. Si tú le das vida, Señor, yo... Y comenzamos a entrar en una negociación con Dios. Y por evitar el dolor, el llanto, la ausencia de ser querido, comenzamos a negociar con Dios. Que es parte de lo que cada persona experimenta cuando un ser querido está enfermo o enferma. Y en otras oportunidades hay personas que entran en la depresión, donde pareciera que su mundo se acabó, donde pareciera que la vida no tiene sentido, donde pareciera que en medio de la multitud de las personas que le rodean está solo, sola. Comienzan a lanzarse preguntas, si hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera llevado al hospital, si no lo hubiéramos llevado al hospital, y se empieza uno a deprimir ante un hecho que ya sucedió. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, tenemos que entender que la vida continúa. Tenemos que aceptar la pérdida. Tenemos que decirle a Dios que te voy a alabar aún en medio de las circunstancias difíciles. Por supuesto que cada persona es diferente y cada uno de nosotros enfrenta el duelo de una manera diferente, enfrenta la pérdida de una manera diferente, pero ¿sabes qué? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo yo, mi hermano, de que Dios quiere que tú mires a tu alrededor y que mires a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a ese familiar que aún ha quedado con vida, y que ese familiar que no conoce al Señor puede tener la oportunidad de conocerle al Señor a través de tu vida, porque el Señor nos ha llamado a ser de bendición. El Señor nos ha llamado a pasar del temor a la alabanza, del temor a la bendición, del temor al aceptar que los planes de Dios muchas veces no se dan como uno quiere. Y no por esto significa que si Dios no responde a mi oración, es porque yo he hecho algo malo. Dios no responde muchas veces a la oración que nosotros le pedimos, tal como nosotros queremos que Él responda, porque Él es el Señor y Él decide cómo responder. No es que tú le pides a Dios y Dios está obligado a responderte. Por el contrario, tú estás obligado a aceptar su voluntad. Y si esta Navidad tú has pensado que vas a pasar triste, que vas a pasar diferente, pues no, mi hermano. Yo te animo en el nombre del Señor, de que tú seas del grupo de creyentes, que aun a pesar de la dificultad que ha pasado, aun a pesar de la pérdida que ha experimentado, tú vas a pasar la Navidad sabiendo de que la celebración tiene que ver con la llegada del Mesías Jesús. Y que el Padre, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y que de pronto el Padre sintió lo que era la pérdida del Hijo cuando estaba cargando el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no dijo, Padre, Padre, porque en ese momento estaba cargando el pecado de nosotros y veía al Dios que estaba descargando su ira sobre él, porque en ese momento Jesús iba a ser el camino entre Dios y los hombres para que nosotros podamos tener paz con Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que, mi hermano, deja la nostalgia, deja el llanto, deja el temor, entrégale al Señor. No es malo llorar. No es malo tener momentos de nostalgia, pero quedarte en esa nostalgia no es
real, porque eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y en Cristo eres más que vencedor. Sírvele al Señor. Duda de tus dudas y alaba al Señor. Alaba al Señor. ¿Y qué mejor momento para alabarle al Señor en medio de las circunstancias difíciles y creerle a Dios a pesar de que las circunstancias dicen todo lo contrario? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque de una u otra manera nos indicas que como hombres, como mujeres, vamos a enfrentar diferentes circunstancias, pero tu Espíritu Santo nos ayuda, bendito Dios, a poder pararnos firmes y agarrarnos de tus promesas, agarrarnos de tu palabra y no, bendito Dios, dudar de lo que tú nos has dicho. Y en estas semanas que faltan para la Navidad, que sean unas semanas donde vamos a glorificar tu nombre. Abre nuestra boca para glorificar tu nombre y para bendecirte. A ti te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente reunión. Bendiciones.